Dios contesta de maneras distintas a través de la Biblia. Primeramente, hermanos, gloria a Dios cuando uno como cristiano extiende una oración al Señor y Dios dice que sí. ¿No te da gusto, hermano? Y tal vez tienes algo de tiempo de ser cristiano y tal vez tenías una petición muy específica delante de Dios, y recordar, hermanos, ver el calendario y ver aquel día, hermanos, glorioso cuando Dios contestó nuestras peticiones. Y si tienes algo de tiempo de ser cristiano, sabes de qué te estoy hablando, hermanos. No hay nada como tener una petición delante de Dios y que sea Dios quien conteste y ver su mano. Recuerdo una petición, hermanos, que tenía muy específica delante de Dios hace tiempo y parecía que el Señor no contestaba, y recuerdo, hermanos, que en esa época había venido un grupo de México, teníamos unos clubes bíblicos y dentro de mí había una lucha, hermanos, que había orado por cierto tiempo por una situación. Y oraba y como que, hermanos, parecía que Dios no había contestado la petición. Recuerdo aquel día decir: no importa, Señor, aunque no contestes, te voy a ir a servir. Fuimos a hacer clubes bíblicos, ganamos almas, mucha gente fue salva. Y recuerdo, hermanos, regresar de ganar almas. Dios se había bendecido y en cuanto regresé, hermanos, Dios contestó específicamente la oración que le había pedido. Y qué glorioso es recordar, mis amados hermanos, cuando Dios contesta una oración, y es bueno recordarlo. Mientras hacía el mensaje, recordé la situación tan difícil que había pasado mi mamá. Con una arritmia ventricular, le tenían que hacer una operación, hermanos, muy difícil. Le iban a poner un marcapasos. Se oró, hermanos, se llevó delante de Dios y fue algo tan especial, hermanos, que sabemos que fue Dios quien obró en su vida y no tuvo la necesidad de ponerse un marcapasos. Y yo sé que si se te diera la oportunidad a ti de dar algún testimonio, tú también tienes una historia de un día cuando Dios contestó una petición. Y hermano, es bueno recordarlas porque tenemos un Dios que en ocasiones dice que sí. Y gracias a Dios por esos días, hermano. En segundo punto, existen ocasiones cuando Dios contesta diferente. ¿Qué trato de decir con esto? Pides una cosa, pero Dios te da otra. Y al pasar el tiempo, te das cuenta que lo que Dios te dio fue mejor que lo que tú pediste. A veces Dios contesta así, a veces Dios contesta diferente. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice la Escritura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué habemos de pedir como conviene? Fíjate lo que dice la Biblia: no lo sabemos. A veces ni siquiera sabemos, hermano, por qué debemos pedir, pero tenemos un aliado, tenemos un compañero. Tenemos un paracleto, que significa uno que ayuda, que está listo, hermanos, para abogar delante de nosotros, delante de Dios. Y el Espíritu Santo intercede delante de Dios. Y cuando yo oro y le digo: Señor, necesito esto, el Espíritu Santo va delante de Dios y Él dice: tu hijo te pidió esto, pero no, Señor, lo que él necesita es esto. Y el Espíritu Santo intercede. A veces Dios contesta diferente, hermanos, y gloria a Dios cuando así lo hace, hermanos. La Escritura dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y después le añade el texto: los de Él son más grandes. Y gloria a Dios por eso, hermanos. En ocasiones responde mejor. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, fíjate, hermano, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y por eso el siguiente texto dice: a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios que hay veces que Dios no solo contesta la petición, sino que Dios excede nuestras peticiones, hermanos. Amén. Contesta diferente. Número 3, hermanos. Dios a veces contesta de una manera retrasada.
en espera. Vayamos a Isaías capítulo 30, versículo 18. La escritura dice en este pasaje: por tanto, Jehová esperará. Hay veces, hermanos, que el Señor espera. Qué mejor historia que la historia de Lázaro. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros, hermanos, hemos experimentado lo que estoy diciendo en esta mañana. Vayamos a Juan capítulo 11, versículo 21. Y en esta historia, hermanos, vemos a una persona llamada Marta. Marta estaba muy dolida, hermanos. Lázaro había muerto. Y la escritura dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, Señor, ¿dónde estabas? Tú dijiste que amabas a Lázaro y se murió. Señor, si hubieras llegado antes. ¿Cuántas veces somos como Marta y decimos: Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estás, Señor? Si hubieras estado aquí. ¿Por qué no estabas aquí? Hace 4 días te pedí, Señor, que vinieras a ver a Lázaro. Tú dijiste que lo amabas, Señor. Si hubieses estado aquí, pero no llegaste. ¿Te has sentido así alguna vez, hermano? ¿Dónde estás, Señor? Si hubieras estado en esta situación en la casa, no hubiéramos pasado por lo que estamos pasando. Si hubieras estado aquí. Versículo 43 de este mismo capítulo. Dice la escritura: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y me gustó mucho lo que dijo un predicador. Tuvo que haber dicho Lázaro, porque si solamente hubiera dicho ven fuera, se hubieran resucitado todos los muertos, hermano. Pero por eso fue específico: Lázaro, ven fuera. Y vemos como número 3 que a veces Dios tarda, hermanos, en contestar. Sin embargo, nos daremos cuenta que Dios nunca llega tarde. Versículo siguiente dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Hermanos, gloria a Dios, que hay veces que el Señor tarda, pero el Señor contesta, hermanos. Cuando la Biblia dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, la palabra correcta para leer ese pasaje, hermanos, sería: pedid, 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 pedid y se os dará. Y nuevamente, hermanos, como tercer punto, hay ocasiones, hermanos, en que Él retrasa su respuesta. Cuarta, a veces no contesta porque la petición es incorrecta. Vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 2. Santiago capítulo 4, versículo 2 nos dice la Biblia: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pides. Y después dice el verso 3: pides y no recibes. Y nos dice la Biblia: porque pides mal, para gastarlo en tus deleites. Yo creo que esto es muy fácil de entender, hermanos. Dios nunca va a obrar en contra de su palabra o su santa persona, o incluso cuando un cristiano está viviendo en pecado. El Señor no va a contestar esa petición, hermanos. Debemos asegurarnos que nuestras peticiones sean correctas y viviendo con el deseo de agradarle. Pero el quinto, hermanos, escenario es de donde vendrá nuestro mensaje esta mañana. El escenario más difícil de entender es cuando la petición es correcta, pero Dios te dice que no. ¿Qué vas a hacer ese día, hermano? ¿Diremos que Dios no existe? ¿Diremos que sus promesas no son ciertas? ¿O que Dios no contesta nuestra oración, hermano? Si un día entras a tu casa para prender el switch de la luz y no prende, ¿dices que la luz falló o que Thomas Edison fue un fraude? No, hermano. Checas la pastilla, checas el recibo si pagaste la luz.
La Biblia tiene ejemplos, hermano, para saber cómo reaccionar cuando Dios dice que no. Esto requiere mucha madurez, hermano. Vayamos al pasaje, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Y el apóstol Pablo, hermanos, fue quien pinzó este libro a través del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos dice en el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Fíjate cómo lo expresa Pablo, que me abofeté. El apóstol Pablo, hermano, nos hablaba de un aguijón, de un dolor en su carne. No sabemos con exactitud qué podía ser, pero lo único que nos dice es que sentía que era una bofetada, un golpe. Pregunta, querido hermano, en esta mañana: ¿qué es esa área donde sientes que has recibido un golpe en tu vida? Dolor físico. Era un dolor, hermanos, que le molestaba en gran manera al apóstol Pablo. Era tanto el deseo de Pablo que el Señor lo quitara, hermanos, que es la única oración de Pablo que se repite 3 veces. Y fue quien más escribió la parte del Nuevo Testamento de toda la Biblia. Y la única oración 3 veces fue esta. Y dice versículo 8, hermanos: respecto a lo cual 3 veces, fíjate lo que dice, hermano, no dice he pedido, dice he rogado. Hermanos, la Biblia no pone palabras extras nada más porque sí. El apóstol Pablo no hizo una pequeña oración antes de dormir: Señor, si puedes, quítame el aguijón. Hermanos, el apóstol Pablo rogó delante de Dios, probablemente de rodillas, quebrantado: Padre, no puedo con este dolor, quítalo de mí, quítalo de mí, quítalo de mí. Suplicó, derramó su alma delante de Dios. ¿Te imaginas, querido hermano, cómo se sentía Pablo? Hermanos, no hay duda alguna que Pablo no era un quejón. Cuando tú estudias la Biblia, hermanos, tú sabes que Pablo era un cristiano valiente, hermanos. Era un varón de Dios que confiaba en su Dios. No era un llorón. Pero aquí yo lo veo muy lamentándose, hermanos, porque el dolor excedía sus fuerzas. Para que entiendas lo que te quiero decir, ve un capítulo atrás, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24, hermanos, y en manera de testimonio, mira lo que el apóstol Pablo, mismo escritor, hermanos, un capítulo atrás nos cuenta. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos, 39 latigazos y ni una sola oración. Padre, ya no puedo soportar ni un latigazo. Este dolor, este aguijón en su carne era peor que 39 latigazos en su cuerpo. 3 veces he sido azotado con varas. Yo no lo veo orando: Señor, líbrame de las varas. Sigue con su testimonio, hermanos: 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, muchos desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Ni una sola vez oró por ninguno de estos. El apóstol Pablo no era un quejón, hermano. Y entre comillas, no seamos quejones. Pero solamente te leo esta porción, hermano, para que tratemos de entender que esto no era cualquier dolor para el apóstol Pablo, hermanos. Yo creo que el apóstol Pablo diría: Señor, si yo pudiera solo, ni siquiera te lo pedía, pero no puedo. Quítalo de mí, Señor. Nunca oró por los azotes. Nunca oró porque dejaran de apedrearlo. Hermanos, ni siquiera oró cuando se rompió el barco en el que iba. ¿Qué es esto? El apóstol Pablo
¿Sabes qué le decía detrás de esta oración que le quitaré el aguijón, hermano? Le decía al Señor, me estoy hundiendo, no puedo, se terminan mis fuerzas, quítamelo, Señor. Esto era una gran pesadumbre, hermanos, para el apóstol Pablo. El aguijón, hermanos, escúchame muy bien, había sobrepasado las fuerzas de Pablo. Y hay veces, hermano, que tú y yo pasaremos por situaciones que nos van a sobrepasar. Y no nos va a quedar más que decir no puedo. Y ahí, hermano, no son malas noticias, porque solamente nos queda quedar nuestra mirada en un solo lugar, hermanos. Quítame este dolor, Señor. Ya no puedo más. ¿Qué habrá sentido al pedirlo 3 veces? Ninguna otra vez en toda la Biblia se recopila que 3 veces haya tenido una petición, hermanos. Hay otra escritura en la cual el apóstol Pablo estaba predicando y había un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, y el apóstol Pablo era un buen predicador bautista, fundamental, independiente, que predicaba, hermanos, la Biblia, y predicaba un poquito largo. Y aquel joven, hermano, se cayó, se quedó dormido, también era bautista, hermano. Y se cayó, hermanos, dice la Biblia. Y el apóstol Pablo se acercó, hermanos, oró, y ese niño resucitó, hermanos. Ahí está en Hechos 20. Pero ni siquiera ahí oró 3 veces, hermano. A veces creo que es más fácil incluso orar por otros, hermano, pero este aguijón lo hizo rogar 3 veces a Dios, hermano. Este dolor sobrepasaba largamente las fuerzas de Pablo. Tal vez Pablo pensaba: Señor, si tan solo me lo quitas, podría servirte mejor. Padre, si tan solo me lo quitas, podría ser el cristiano que tú quieres que yo sea. 3 veces te lo ruego que quites de mí este aguijón. Escúchame bien, hermano. Si esto lo sintió el hombre que Dios usó para escribir la Biblia, ¿cuánto más para el que la lee? Es muy difícil, hermano. Y se requiere mucha fe para seguir adelante cuando Dios dice que no. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando Dios dice que no, porque es muy fácil amargarnos. Es muy fácil preguntarnos: ¿pero por qué, Señor? Trato de leer la Biblia, trato de orar, trato de vivir para tu gloria. ¿Por qué no me concedes, Señor, que me quites este dolor? Tengamos cuidado, porque podemos amargarnos. Y tengamos mucho cuidado, porque podemos apartarnos. Me pregunto cuántos cristianos volverán, no solo en esta iglesia, hermano, en todas las iglesias del mundo, cuando digan: pues ¿para qué voy si ya tengo aquí el mensaje en la mano? O que tal vez alguien haya dicho: pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió todo esto? Y ¿cuántos se apartarán en estos días inciertos, hermano? Pero es ahí, hermanos, donde debemos recordar que el Señor dijo que sus caminos no eran nuestros caminos y que Dios nunca comete errores, hermano. El plan de Dios era, es y seguirá siendo perfecto, y Dios sigue en control, hermanos. Recuerdo un tiempo en mi vida, estaba a punto de casarme, hermano, una persona de Estados Unidos. Y después de un tiempo, hermanos, yo no tenía paz en mi corazón. Después, hablando con mis autoridades que tenía en ese momento, mi pastor, y me decían: yo creo que no. Y aparte de lo que me decían, yo sabía en mi corazón, hermanos, y entre más oraba, más sentía que no era la voluntad de Dios. Recuerdo orar y ayunar con mi pastor antes de tomar esa decisión. Y entre más oraba, hermanos, más era claro que no era la voluntad de Dios.
Y qué difícil, hermano. Recuerdo yo, hermanos, con mi corazón roto, acercarme a ella y también con el miedo de romper el corazón de ella, decir: esto no es la voluntad de Dios. Era cristiana, era fiel en la iglesia, en su trabajo, pero Dios me dijo que no, hermano. Fueron días difíciles, hermano, y no nos casamos. Fue difícil, pastor, mucho más de lo que te imaginas, hermano, pero Dios dijo no. Y yo le tenía que decir a Dios: está bien. Y Dios te va a pasar a ti, querido hermano, que va a haber veces que Dios te va a decir no. Después de un tiempo, hermanos, no lo platicaré al respecto, pero probablemente, hermanos, yo no estaría detrás de este púlpito predicando ahorita. Tal vez ni siquiera estaría en el ministerio. Incluso cuando Dios dice que no, hermano, tienes que saber que el único que habita la eternidad y el único omnisciente, hermano, y quien sabe lo que es lo mejor para nosotros, hermanos, es Dios. Para mí fue una de las lecciones más grandes, hermano, cuando Dios me dijo que no. Quiero que notemos un punto muy importante en esta historia, hermano. Versículo 9. Aunque Dios le dijo que no, la escritura dice en el versículo 9: y me ha dicho, primeramente, qué bueno que Dios sí contesta, hermano. No contestó como Pablo quiso, pero Dios contestó a su petición, hermano. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Dios le dijo a Pablo: Pablo, te digo que no, porque mi gracia en tu vida será suficiente. Primer punto a notar, hermanos: cuando Dios dice que no, siempre dirá que sí a su gracia. Pablo, tú crees que tú eres suficiente, tú crees que tus planes son suficientes, pero debo recordarte este día que solo mi gracia es suficiente. Que te baste mi gracia. Solo dos pasajes de su gracia, hermanos. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Quiero recordarte algo esta mañana, hermano, sin importar tus problemas que puedas tener. Dios puede añadir gracia sobre gracia en nuestras vidas. Y ningún aguijón, hermano, ningún dolor, incluso si es que lloraste o si es que no has dormido por algo, no hay nada que pueda ser más grande, hermano, que la gracia de Dios. Y cuando lo olvides, hermano, porque al final del día somos carne, por eso tenemos que anclarnos a su preciosa palabra, a sus grandísimas promesas, y recordar lo que nos dice. Y vayamos a 2 de Corintios 9:14, hermano, y hermano, cree en este versículo que estoy a punto de leer. 2 de Corintios 9:14 dice la Biblia: asimismo, en la oración a ellos por vosotros, a quienes aman a causa, fíjate, hermano, de la superabundante gracia de Dios. Hermanos, no solamente es gracia, no es una pizca de gracia, hermanos, no es mucha gracia, no es abundante gracia, es superabundante gracia de Dios, hermano. Superabundante. Y no dice en el aire, hermano, dice en vosotros. En ti, querido hermano, que tal vez te sigues preguntando, pero ¿qué ha pasado? Y en esta otra situación, hermanos, la superabundante gracia de Dios es suficiente en tu vida. Señor, quítame el aguijón, Señor, no puedo. No. Pero te voy a dar una gracia, Pablo, superabundante. Regresamos a 2 de Corintios 12:9.
Y aunque Dios dijo que no, y tenemos que reconocer que Dios nos dirá que no cuando Él quiera y cuando sepa que es lo mejor para nosotros, siempre dirá que sí a su gracia. No hay una vez, hermano, escúchame bien, que Dios no diga que sí a su gracia. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Mira lo que está a continuación, hermano. Porque mi poder, ¿el poder de quién, hermano? Poder de Dios. Porque mi poder se perfecciona, se madura en la debilidad. Debemos de saber, hermanos, que es parte del plan de Dios que pasemos por días muy débiles, pero que en esos días no tomemos un atajo y nos amarguemos, sino que tomemos aquella línea larga, hermanos, y a veces difícil, y saber, hermanos, que Él usa nuestras debilidades. Es fácil, hermanos, que salgas o que seas prominente en alguna área, hermanos, pero en esas áreas, en las más débiles, hermano, que sea Dios quien nos dé la fuerza. Y dice, fíjate la conclusión de Pablo, hermanos, en este mismo versículo: por tanto, dicho lo anterior, aunque Dios me dijo que no, pero me dijo que su gracia me bastara y que en mi debilidad su poder se iba a madurar en mi vida. Por tanto, de buena gana, aquí no hay amargas, hermanos, aquí no hay, pero ¿por qué? No, hermanos, de buena gana. Dios está o no está en el trono, hermanos. Dios es o no es soberano. Hermanos, ¿quién permitió el aguijón en la vida de Pablo? ¿Quién permitió el aguijón en tu vida? Y dice Pablo, de buena gana. Cuando tú y yo tenemos buena gana, hermanos, tenemos una buena actitud en medio de un panorama adverso, hay una recompensa, hermano, cuando tú no te amargas, no te enojas y no andas todo enlutado. Y dice, de buena gana me gloriaré más bien, fíjate, hermano, qué difícil, en mis debilidades, donde mi fuerza no puede. Me gloriaré en mis debilidades, y fíjate la recompensa, hermanos, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo no es una alucinación, hermano. Hermanos, el poder de Cristo está disponible para la vida de cada creyente, hermanos. Versículo 10. Por lo cual, dicho lo anterior, por amor a Cristo, y si no metes a Cristo, hermanos, en esto, no tiene sentido lo que estoy predicando. Pero si tienes a Cristo aquí, hermanos, tiene sentido todo esto. Por amor a Cristo, me gozo, no cuando todo está bien, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo incluso en las necesidades, me gozo en persecuciones, en angustias, porque el apóstol Pablo dijo, porque he aprendido que cuando soy débil y cuando no tengo fuerzas y cuando ya no puedo seguir adelante y solamente me queda doblar mis rodillas en una humilde oración y decirle a Dios, Señor, ya no puedo, me he dado cuenta que es ahí cuando Dios me da las fuerzas del búfalo y soy fuerte. Y sabes que no es tu fuerza, hermano. Sabes que es Dios. El Dios que multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y cuando somos más fuertes, hermanos, es cuando estamos rendidos ante Dios. ¿Recuerdas otra persona a la cual Dios le dijo que no, hermanos, en la Biblia? Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Los latigazos no eran los latigazos, hermano. No era la cruz. Yo creo que eran dos cosas. La primera de ellas, hermanos, era que Jesús se iba a atribuir todo el pecado en él, hermano. Si puedes, pasa de mí esta copa.
el que es 3 veces santo, hermano. Y 2, Él sabía, hermanos, que allí en la cruz, cuando Él le dijera, ¿por qué me has desamparado, hermanos?, no iba a haber respuesta. Si puedes, pasa de mí esta copa. No. Es la única manera en la cual pueden ser perdonados los pecadores. Jesucristo dijo lo que tú y yo debemos decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aunque fue un trago muy amargo, hermanos, para el Hijo de Dios ir a la cruz y dar su vida por nosotros, te pregunto algo, hermano, ¿no te da gusto que lo hizo? Dios siempre sabe por qué dice que no, hermanos. Pregunta: ¿fue bueno que muriera Cristo? Vaya que lo fue, hermanos. Si no, sería imposible que tú y yo podamos ir al cielo, porque nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Es únicamente a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Saquemos algunas conclusiones, hermanos, de esta verdad. Cuando Dios nos diga que no, recuerda que te ha dicho que sí muchas veces. Siempre es bueno recordar aquellos días, hermano, que Dios te dijo que sí. Y gloria a Dios, hermano, cuando Dios dice que sí. Punto número 2, hermano, cuando Dios dice que no, date cuenta, hermano, que estamos completos en Cristo. Mira lo que dice Efesios 1:3, y ha sido un pasaje que he recordado mucho últimamente. Efesios 1:3 nos dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Estamos bendecidos, hermano, porque tenemos a Cristo. Entonces, ¿cómo no amargarnos, pastor, cuando Dios me diga que no? Esto es bien importante, hermanos, este siguiente punto. Ten el hábito de siempre tener acciones de gracias con Dios. Pero la iglesia está cerrada, pastor, no hay acciones de gracias. No importa, hermanos, pero que tu acción de gracias no esté cerrada. Allí en tu casa, hermano, en tu familia, tengan un pequeño tiempo de acción de gracias. Incluso si estás solo, hermano, ahí tú solo en tu mente, di: Padre, gracias por lo que me has dado. ¿Cuál es tu manera de pensar, hermano? Escúchame bien, hay 2 maneras. La primera es: ¿por qué Dios no me dio? Y la segunda es: me has dado mucho más de lo que merezco. ¿En cuál vives hoy, hermano? ¿Que te quejas porque Dios no te ha dado algo? ¿O estás agradecido, hermano, porque Dios te ha dado muchísimo más de lo que mereces? Yo sé que la mayoría de gente, incluso cristianos, hermanos, son quejones. No está en nuestra carne ser agradecidos. Y en aquella historia, hermanos, el Señor limpió a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron, hermano? Pues al menos se hubieran regresado 5, ¿no, hermanos? Dices, bueno, micha y micha. Pero no es lo que dice mi Biblia, hermano. De 10 que sanó, solo 1 regresó. El Señor dijo: ¿dónde están los otros 9? Yo veo que el Señor quería los 10. Sin embargo, hermano, olvídate de los 9. Simplemente busca ser como ese 1. No te quejes, hermano, no te amargues. Date cuenta que Dios sabe lo que hace. Dios sigue en el trono. Deja a Dios ser Dios, hermano. Y sea agradecido, hermanos. Nuestra gratitud determinará nuestra fidelidad a Dios. Si tú en esta mañana te sientes agradecido por lo que Dios ha hecho contigo, no te va a ser difícil mañana leer la Biblia, hermano. Pero si crees que Dios te debe algo, te aseguro que hace tiempo que ya no lees la Biblia. Todo es cuestión de la percepción, hermano, en nuestra mente. ¿Quién es Dios y qué tiene que hacer por mí? Él ya hizo suficiente, hermanos, dando a Cristo en la cruz. No tendría que hacer nada más. Sin embargo, muchas veces nos colma de favores y misericordias, hermano. Nuestra gratitud determinará nuestra fidelidad a Dios. Dame un cristiano fiel a Dios y te muestro un cristiano que tiene gratitud a su Dios. Muéstrame un cristiano que ya dejó de ser fiel a Dios
y te mostraré un cristiano muy ingrato. Para resumirlo todo, hermanos, número 1, habrá algunas veces que Dios nos va a decir que no. Número 2, en esos días recuerda que su gracia siempre es suficiente. No es solo para sobrevivir, hermano, la superabundante gracia de Dios en nuestras vidas. Número 3, en esos días es lo que Dios usa para que aprendamos a depender completamente de Él. Un predicador dijo que el mensaje del coronavirus fue este: Señor, necesitamos depender completamente de ti. Número 4, la única manera de no amargarme es mantener una actitud de gratitud. Dios ha sido bueno y Dios seguirá siendo bueno, hermanos. Y 5 y último, es posible, hermanos, sufrir los golpes que esta vida trae sin la gracia de Dios. ¿Te imaginas? Tú dirás al ver esta historia, pues ¿de qué le sirvió a Pablo orar si como quiera a Dios no le quitó el aguijón? ¿Para qué oro? Oh, hermano, es posible llevar los aguijones de esta vida sin la gracia de Dios. Dios contestó, hermanos, de una mejor manera. No al quitarle el aguijón, pero así al llenarlo de su gracia. Y debemos saber que si yo no oro y confío yo solo y yo puedo aún con mis problemas, oh, mis hermanos, nos vamos a derrumbar. Porque cuando tú y yo sufrimos los aguijones que esta vida nos trae, hermano, y que el Señor permite, sin su gracia, es una desgracia, hermano. Yo necesito, hermanos, a los aguijones que vienen en mi vida, y cuando Dios me dice que no, escúchame, hermano, necesitamos la gracia de Dios. Es posible sufrir los problemas de la vida sin su gracia. Él no hubiera tenido la gracia suficiente, hermanos. Dios nos dé la gracia para poder decir, al igual que el apóstol Pablo, versículo 10, 2 de Corintios 12:10. Desde el 9, hermanos, los 2 versículos, y termino solo con leerlos. Y me ha dicho, y nos ha dicho, hermano, bástate mi gracia. Que nos baste su gracia, hermanos. Que reconozcamos que su gracia es mejor. Tal vez si el Señor le dijera a Pablo, te quito el aguijón, Pablo, pero también te quito mi gracia. No. Yo creo que Pablo diría, déjame el aguijón, pero simplemente inúndame de tu gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y la conclusión de Pablo, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en pandemias, en persecuciones, en angustias. Porque el Señor me dio una lección, dice Pablo, cuando soy débil y no tengo en quién confiar, y mucho menos en mí mismo, pero doblo mis rodillas y volteo a ver a Dios, me doy cuenta una y otra vez que su gracia es suficiente. Hermano, su gracia es suficiente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras el piano comienza a tocar, hermano, date cuenta que a veces Dios dirá que no, hermano. Pero ¿por qué no piensas, hermano, en las veces que Dios te ha dicho que sí? ¿No podrías recordar una sola vez, hermano? ¿No podrías recordar una sola petición que Dios te ha contestado, hermano? ¿Verdad que Dios ha sido bueno? Es bueno recordarlas, hermano. No vivas con victorias pasadas, pero es bueno recordarlas, hermano. Alimentan tu fe. Dios ha sido bueno, mis hermanos, y muchas veces ha dicho que sí. A veces ha dicho algo diferente, porque Él sabe, hermanos, el Espíritu Santo intercede. Y aunque tú pidas algo, el Espíritu Santo es tan bueno que le dice a Dios, mire, Él te pide esto, pero Señor, yo sé que lo que Él necesita es esto. Gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo. Hay veces que el Señor tarda su respuesta, hermano, y somos como Marta. Señor, si hubieras estado aquí. Hermano, Él siempre ha estado ahí, pero Él se glorifica, hermanos, de diferentes maneras. A veces Él responde que no por pecado.
Debemos asegurarnos que nuestra vida está limpia delante de Dios, hermano. Pero el más difícil es cuando la petición es correcta y Dios te dice que no. Cuando Dios te diga que no, hermano, date cuenta que te dice que sí a su gracia. La súper abundante gracia de Dios. No nos amarguemos, mis hermanos. No nos apartemos, sino que nuestra debilidad, hermanos, nos lleve a doblar la rodilla y nuestro corazón a Dios y decirle: ya no puedo, Señor. Y que Dios te diga: ahí te quería, Pablo, aquí puedo usarte, aquí puedo usarte para mi gloria. Señor hará cosas grandes, hermano. Padre, gracias porque eres bueno.